Bienvenidos a la Ley del Montes y hoy nos acompaña el señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Llegó la hora del balance, se está cumpliendo un periodo de una gestión que él ha estado al frente de la Fiscalía General de la Nación. Llegó la hora de mostrar resultados. Señor fiscal, bienvenido a la Ley del Montes. Muchas gracias, un placer estar acá, un placer y muy complacido de estar en este programa que además ha sido muy importante también en la divulgación de temas de interés regional, de interés nacional para nosotros. Bueno, señor fiscal, si en una frase o en dos frases usted tuviera que resumir esa gestión al frente de la Fiscalía, usted dice, yo dejo una Fiscalía en estas condiciones, con este legado. Yo creo que es una fiscalía territorial, una fiscalía con nuevas metodologías investigativas, con resultados y que defendió la institucionalidad del país. Cuando usted dice, señor fiscal, que defendió la institucionalidad del país, ¿de qué está hablando? Pues estoy hablando de que a partir de hace un año y medio, un año y 3 meses, nos encontramos con una situación anómala a lo que había ocurrido alrededor del fiscal general de la Nación y de la Fiscalía en los últimos 30 años. El fiscal general de la Nación lo que tiene que enfrentar es la delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción, todos los elementos que son parte de los resultados que nosotros veníamos dando en todo el territorio nacional. Y terminamos en un proceso muy, digamos, extraño, en donde desde el Ejecutivo se pretendió atacar la Fiscalía General de la Nación, convertir la institución en algo que no era, incluso con virulencia por parte del presidente y del gobierno. Se intentó solicitarle al fiscal general el levantamiento de órdenes de captura extraditables sin fundamento jurídico. Se intentó procesos de presentar proyectos de ley, por ejemplo, de humanización, donde se legalizaba la cadena productiva del narcotráfico. Se atacó al fiscal porque se planteaba la idea de que la ley de sometimiento era necesaria y no podían generarse procesos de anarquización criminal, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad de Barranquilla o en la ciudad de Cartagena, donde entonces hubo una andanada de personas buscando criminales acá para querer hacer supuestos acuerdos de paz cuando ni siquiera tenían sustento jurídico, lo que llevó, por ejemplo, que una ciudad como Cartagena pasara de 19 muertos por 100.000 habitantes a 39, o la ciudad de Barranquilla de 24 a 31, o la ciudad de Medellín sometida también a una circunstancia muy difícil a lo que ocurre en Itagüí. Es decir, nos tuvimos que enfrentar a un escenario, pero creo que me voy con la mayor tranquilidad, y es que esta Fiscalía no se dio un ápice frente a esas ideas, que no son ideas que están conforme a la institucionalidad, sino son ideas que atentaron y a mi juicio atentan contra la idea de un orden justo y un Estado de Derecho justo. Sí, señor fiscal, mire, y lo digo por la experiencia cubriendo durante tantos años la realidad nacional y distintas fuentes. Hemos tenido en Colombia unas relaciones entre el fiscal y el presidente que no han sido muy cordiales, digamos. Recuerdo la época del 8000, el doctor Valdivieso con el presidente Samper, fueron unas relaciones, pero institucionales, con muchas diferencias. Hemos tenido otras fiscalías que es todo lo contrario. El fiscal íntimo amigo del presidente, el caso del doctor Montealegre con el presidente Santos, todo lo que dijo el presidente Santos, el doctor Montealegre le dio vía libre. Pero le digo y lo confieso con el afecto y el cariño que le tengo, que esta pugnacidad no la habíamos visto. ¿Qué fue lo que pasó allí? No, es que no es un problema personal. Aquí tenemos un problema de principios. Cuando usted tiene una relación en los cuales los principios no coinciden, la posibilidad de coincidir en temas es compleja. Entonces, si yo le digo a usted, nosotros en la Fiscalía perseguimos narcotraficantes, y usted me dice, mi propósito es hacer la paz total donde se incluyan los narcotraficantes, pues usted no puede encontrar el camino del diálogo. Si plantea la idea de que hay que legalizar o se incluye una norma en el Ministerio de Justicia para legalizar la cadena productiva del narcotráfico, y nosotros tenemos una Dirección Nacional Antinarcóticos en la Fiscalía que además ha venido dando resultados en todo el país con extinción de dominio, pues entonces no hay coincidencias. Si el presidente de la República dice, es que el jefe del fiscal soy yo,
y eso desconoce la división de poderes en Colombia y el mandato que dio el constituyente sobre el fiscal, pues no hay encuentros. Entonces yo lo que creo es que esta relación es una relación que yo no iba a dejar que se acomodara, porque yo no tengo acomodamiento con mis principios. Yo no iba a permitir que se acomodaran mis principios a los principios del presidente. Y él tampoco, digamos, se incorporó a lo que yo pensaba como fiscal general de la Nación. Yo nunca me salí y mis principios están conformes no de manera caprichosa a lo que yo pienso, sino a lo que la Constitución y la ley dice. Ese es mi derrotero. Y eso fue lo que yo hice. Pero en esencia, lo que ocurrió fue una especie de confrontación de ideas, de principios y de modelos. Sobre la idea de que hay unos fiscales cercanos y otros lejanos, a mí me parece una gran paradoja, Oscar, por una razón. Porque los fiscales generales, normalmente, y lo digo en el caso concreto, a mí me decían cuando llegué a la fiscalía que era muy cercano al presidente Duque y que era necesario rápidamente separarlos, que eso no podía tener ninguna salud para la democracia. Y cuando llegó el presidente Petro, terminamos separados y hoy todo el mundo dice necesitamos un fiscal de bolsillo. Entonces, estamos entre el mundo del bolsillo, el fiscal de bolsillo, y el mundo del fiscal independiente. Yo lo que creo es que hay que dejar que las cosas fluyan. Necesitamos un país en donde haya autonomías de la independencia de los fiscales, y le digo una cosa, si a mí me pasa lo que le pasó, si a la fiscal nueva que llegue le pasa la mitad de lo que a mí me ha pasado desde el punto de vista del ataque a la institucionalidad, esa persona, independientemente de quién la haya ternado, tiene que salir a defender la autonomía y la independencia de la rama judicial y no dejarse manosear del presidente ni del Ejecutivo. Así es. Muy bien, y esa salvedad, esa aclaración que usted hace, señor fiscal, se le agradezco mucho porque no es un asunto personal. Estamos hablando de asuntos institucionales, asuntos del Estado. De tal manera que esa precisión, y se le agradezco porque acaba de decirlo que no es un asunto personal. Estamos en la Ley del Montes, hoy acompañado del fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, desde el Hotel El Prado. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Seguimos en la Ley del Montes conversando hoy con el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, y estamos de verdad en una conversación muy cordial entre personas que conocen de los asuntos del Estado, sobre todo él, que es una persona que ha tenido la responsabilidad enorme de tener sobre sus hombros la Fiscalía General de la Nación. Pero mire, señor fiscal, ya en febrero, a la vuelta de la esquina, termina su periodo. Usted, me imagino, va a tomarse un tiempo, va a dedicarse a sus labores académicas, profesionales, a la familia y demás. ¿Cómo analiza usted lo que sigue? ¿Por qué? Porque tiene la Corte la responsabilidad de elegir a la nueva fiscal, porque hay una terna de solo mujeres, la nueva fiscal. ¿Cómo cree usted que se está desarrollando esa etapa? Y se lo voy a decir por qué, con toda la franqueza. Yo siento que hay una presión muy fuerte en estos momentos sobre la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que tomarse su tiempo, deliberar y pronunciarse y a escoger, como siempre, como es su naturaleza, escoger a la nueva fiscal. ¿Usted cómo analiza ese entorno que se está presentando en lo que tiene que ver con la escogencia de la nueva fiscal general? Yo creo que usted ha resumido muy bien, Oscar, la situación que estamos viendo hoy en el país en torno a esta elección. Yo lo que creo es que no puede permitirse desde ningún punto de vista una presión a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene sus tiempos y la Corte Suprema de Justicia escoge y escogerá cuando deba escoger. Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que tomar una decisión. Yo ya cumplí. Yo soy fiscal hasta el 12 de febrero de este año. Cerramos una gestión regional, porque yo creo, le digo una cosa, que la única forma de salir de la incertidumbre y de la oscuridad en términos de seguridad y de justicia en este país, que hemos venido viviendo y se ha agravado en este último año, se va a dar desde las regiones. Son las regiones quienes le van a dar la mano a Colombia, porque la situación es muy complicada, pero dejemos la Corte Suprema hacer su tarea. Si quieren escoger este mes, el próximo mes o cuando ellos consideren, no hay ningún problema. Yo lo único que quiero decirle a la opinión pública es lo siguiente: el hecho de que yo me vaya del cargo y por el periodo cumplido de los 4 años, hace que yo también tenga que garantizar que va a haber una transición tranquila y que no hay ningún problema. Si la Corte se toma más tiempo
del 12 de febrero, la Fiscalía General de la Nación sigue funcionando, habrá entonces fiscal encargada, habrá vicefiscal encargado, no hay ningún problema, no habrá parálisis en las 35 seccionales del país, en todos los cuerpos de policía judicial, y el país tendrá que seguir viendo una fiscalía que seguirá dando resultados. Pero lo que no puede pasar es que se empiece a presionar a la Corte Suprema de Justicia, porque eso atentaría también con la misma autonomía e independencia de la Corte, que tiene que decidir autónomamente quién va a ser la próxima fiscal general de la Nación. Sí, eso es muy importante tenerlo presente, porque, reitero, la Corte tiene que actuar de manera soberana y autónoma, alejada de cualquier tipo de presión sobre su decisión de escoger la nueva fiscal general. Pero bueno, hablaba usted de la región, señor fiscal, y ahí me interesa mucho el tema de la región Caribe. Miremos la manera macro, el balance, cómo se puede presentar, pero puntualmente, por ejemplo, Barranquilla, Cartagena, ¿cómo lo miramos? Pues mire, yo creo que la región Caribe ha sido la más afectada durante este gobierno por cuenta de las aproximaciones que se han hecho con todos los temas de paz total, que yo he denominado en algún momento paz criminal, o incluso he pensado que la paz total es un mecanismo que se ideó o se pensó o se reflexiona para terminar poniéndole una estocada al acuerdo de paz del 2016 firmado entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, porque no ha habido implementación, porque los territorios están al garete, porque las órdenes de captura contra los asesinos de los líderes sociales no se han hecho efectivas. Tenemos más de 300 órdenes de captura no realizadas en zona rural contra reincorporados, familiares de reincorporados, en fin, líderes sociales. Y hoy ese tema ya no concita mayor discusión pública. Hace unos años se decía que sí y hoy no. Entonces, estas ciudades caribeñas han tenido un problema de fondo. Pongamos el caso de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad hoy que tiene varios problemas desde el punto de vista de la extorsión, sobre todo el pequeño comercio, desde el punto de vista de homicidios, ha aumentado el homicidio, le decía, pasamos de 23 a 31 muertos por 100.000 habitantes en los últimos 3 años, sobre todo el último año tuvimos un aumento importantísimo en el homicidio en Barranquilla, tenemos un problema de microtráfico, tenemos un problema de hurto. Esos son los temas que están agobiando a los barranquilleros, pero están agobiando a los barranquilleros alrededor de unos fenómenos que requieren que el Estado, el gobierno nacional le dé la mano. Entonces, iniciando el año, uno observa que desde el Ejecutivo el presidente deroga un decreto que buscaba proscribir el consumo de sustancias estupefacientes alrededor de espacios protegidos, de parques, de escuelas, de entornos deportivos. Y la respuesta es, eso es un asunto de las entidades territoriales, dado al garete. Entonces, claro, yo lo que he hecho es decirle al gobernador del Atlántico, al alcalde, que hoy expidió o se expidió un decreto alrededor de esto, diciéndole rápidamente todos los municipios del departamento de Bolívar tienen que sacar su decreto proscribiendo eso. ¿Por qué? Porque hay que proteger niños, niñas, adolescentes, mujeres, madres, cabezas de familia que nos están viendo, que son el 45% de este país, que están de acuerdo con su protección de su familia y no con los jíbaros. Porque es que aquí se trastocó el fenómeno. Hay que buscar entonces ampones y delincuentes para darles $1.000.000 para que no vuelvan a cometer delitos. Pero si usted es deportista, si usted es estudiante, si usted es una persona sana, entonces no le sirve. Por eso yo celebro algunas ideas como la de Juvenal Díaz Mateus, el gobernador de Santander, que dijo: yo les entrego $1.000.000 a los soldados, o van a empezar a motivar, digamos, recursos para actividades positivas, no para fomentar el crimen. Y creo que en eso, pues lo que hemos visto es que Barranquilla está en esa situación. Vamos a intervenir Barranquilla con un bloque antiextorsión, más fiscales Gaula, trabajo con el alcalde Char, trabajo con el gobernador Verano, lo estamos haciendo en paralelo con el alcalde de Umec, con el gobernador de Bolívar, lo vamos a hacer además, y se hace con Guajira, se hace con Magdalena, se hace con todos, para que todos tengamos el mismo lenguaje. La seguridad no es un valor, ni es un bien que usted pueda ocultar, es un bien público que le garantiza la convivencia. No es a través de la paz y seguridad que usted recupera la convivencia de un territorio, eso lo lleva usted a la anarquía, y en ese sentido pues la Fiscalía está conforme a eso. Muy bien, y
y a propósito del papel de los jíbaros en este tema, no puede haber tratamiento benévolo. Es que detrás del expendedor, detrás del proveedor, detrás del jíbaro, hay unos carteles mafiosos, hay todas unas organizaciones criminales, y eso es lo que tienen que entender quienes ahora tratan de romantizar el cuento del expendedor del parque y demás. Eso no se puede permitir. Estamos transmitiendo la Ley del Montes hoy en compañía del doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, desde Hotel El Prado. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Seguimos en la Ley del Montes conversando hoy, complacidos con el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Y hay unos temas puntuales que me gustaría ya redondeando la entrevista, y le agradezco muchísimo, señor fiscal, porque yo sé que el tiempo suyo es oro en polvo. Pero mire, temas puntuales. Ahora que hablábamos de esas diferencias con el presidente que han sido evidentes y públicas, el tema del hijo del presidente de la República, el joven, el exdiputado Nicolás Petro, y el caso de la doctora Laura Sarabia, que volvió a la Casa de Nariño. Esos casos, ¿en qué están? ¿Para dónde van? ¿Qué ha pasado? Bueno, el caso del exdiputado Nicolás Petro es un caso que maneja un fiscal autónomo e independiente que ha presentado había solicitado una imputación, esa imputación se surtió y ahora se acusó ante los jueces. Eso va para juicio y esperamos tener éxito en esa investigación con los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, logrando una condena a finales de este año, principios del próximo año. En ese sentido, el trabajo de la Fiscalía, yo lo resalto, es un trabajo, usted sabe que la Fiscalía lo que hace es hacer estrategia litigiosa en los casos y avanzar, y en ese sentido llegamos a un punto en el cual no hay retorno. No habrá retorno porque ya no depende de la Fiscalía, es un asunto que está en manos de los jueces y repito, es un fiscal autónomo e independiente el que tiene ese caso, que seguirá con el caso y seguirá con todos estos asuntos, independientemente de que el fiscal general Barbosa se vaya. Las investigaciones no dependen de que yo me vaya o yo me quede. Digamos, en ese sentido, debe haber tranquilidad desde el punto de vista del funcionamiento de la entidad. Frente al caso de Laura Sarabia, lo que ocurrió es que, en primer lugar, ese caso ya ha tenido varias fases. Una primera fase donde fueron imputados y se les impuso medida de aseguramiento a unos miembros de la fuerza pública, policías que practicaron o interceptaron unas comunicaciones o presuntamente interceptaron unas comunicaciones de forma ilegal. Esto fue ya avalado por el juez. En segundo lugar, hay una imputación al jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, quien estuvo dentro de ese entorno denunciado por un medio de comunicación. Y en tercer lugar, la señora Laura Sarabia, directora hoy del DPS, fue a una diligencia a la Fiscalía el día de ayer para un interrogatorio que no se había practicado, se había aplazado, y en ese sentido será un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el encargado de tomar la determinación de si continúa la investigación con ella o no existen elementos materiales probatorios que la puedan vincular en una actividad. Creo que ahí está el panorama, dos procesos, le respondimos al país. Yo siempre he dicho algo, a mí surgían los debates, surgían los temas y la gente siempre dice, es que la Fiscalía no va a hacer nada, es que la Fiscalía no toma decisiones, y cuando tomamos decisiones salen los sectores y dicen, ¿y por qué tomaron las decisiones? Y está politizada la Fiscalía. Entonces yo le digo una cosa, palo porque bogas, palo porque no, pero más allá de eso, que yo lo entiendo como fiscal, lo cierto es que me voy muy complacido de que le quitamos 30 billones de pesos a los narcotraficantes y a los criminales en este país, de que en temas de justicia y paz le dijimos al país que le quitamos 1.7 billones de pesos al paramilitarismo y se le entregamos a las víctimas. 14 años de trabajo habían logrado 500.000 y en 4 años logramos dos veces lo que se ha logrado en 14 años. El esclarecimiento de los casos resueltos de homicidio está en el 27%, lo dejamos en el 47%, aquí en el Atlántico, 8% de esclarecimiento y de casos resueltos en violencia sexual, 85% lo dejamos. O sea, hoy un violador en el Atlántico lo cogemos, y una violencia sexual y una violencia intrafamiliar también lo cogemos. Entonces, creo que le hemos empezado a rodear le entregamos una fiscalía al país pues para crecer, pero por supuesto bien. Eso que usted definía ahora como que actúen y cuando actúan
Se llama el síndrome de la carrera décima. Entonces, cójanlo, cójanlo, cójanlo. Y cuando cogen al ladrón, no, pero tampoco le vaya a dar duro, no, o sea, a ver, ¿en qué estamos? Ese es el síndrome de la carrera décima de Bogotá, que alguna oportunidad un profesor de Derecho me explicaba algo así. Pero mire, señor fiscal, le quiero también preguntar por la reforma a la justicia. Y en un tema puntual, le voy a decir por qué. Esta es una de las banderas que tiene el presidente Petro para este nuevo año, pero hay un tema que me preocupa, y lo digo públicamente, me preocupa el tema de la Procuraduría General. Es decir, un propósito de debilitar funciones de la Procuraduría General de la Nación. Y yo creo que ahí está equivocado, pero quiero conocer su opinión sobre en general ese proyecto de reforma a la justicia, pero en particular esos puntos, como por ejemplo el que le acabo de citar, del propósito evidente que creo yo que se da de debilitar al Ministerio Público cuando lo que hay es que fortalecerlo. Pues dos cosas. La primera es que no hay proyecto. Como siempre, lluvia de ideas. Es decir, esto creo que surgió de un trino del presidente diciendo que se requería la verdad y una reforma a la justicia. Al día de hoy, escogieron 40 personas que creo que tienen iniciativa para presentar lo que quieran. Entonces, yo le voy a hacer más bien una solicitud. Usted me invita en el mes de julio, acá, para discutir sobre el proyecto que nunca existió y que nunca se aprobó. Porque de nuevo es un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera como todos los saludos a la bandera que ha hecho también el Ministerio de Justicia. ¿Dónde está la ley de humanización? No existe. ¿Dónde está la ley de sometimiento? No existe. ¿Dónde están las reformas a la justicia? No existe. Llevamos año y medio. ¿Dónde está la gran reforma carcelaria y penitenciaria? No existe. ¿Dónde está la reforma a la Procuraduría que se había planteado desde el inicio? No existe. Conclusión, estamos hablando del mundo etéreo, de la no realidad. Nos están poniendo a discutir de cosas que no existen. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Nos van a meter en una lógica de 7, 8 meses a hablar de temas constitucionales y legales para alterar al país y posteriormente entender que es imposible conciliar algo alrededor de esto porque hay muchos valores involucrados. Sobre la Procuraduría, yo sí se lo digo claramente, yo no quiero aquí sin ambajes. La Procuraduría tiene que defenderse. Es una entidad de 200 años de historia. Hay una procuradora digna que se llama Margarita Cabello, que hay que decirle el nombre, porque el presidente Petro cada vez que se refiere a ella ni siquiera se refiere a su nombre, lo cual a mí me parece una falta de respeto con una mujer de esta región, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, exministra de Justicia y procuradora general. Si algo hay que decirles a las niñas de este país, es que utilicen el modelo de Margarita Cabello para que puedan replicarlo, como en el mismo caso de todo el equipo que me ha acompañado, como por ejemplo la señora vicefiscal que ha trabajado durante 30 años en la Fiscalía. Entonces, la Procuraduría hay que defenderla. Yo seré un defensor de la Procuraduría desde mi rol de analista, de académico, de liderazgo regional que quiero además tener, porque además creo yo que me quiero dedicar a ayudar desde el punto de vista de los diferentes temas, entre ellos seguridad y justicia, a las regiones para que las regiones puedan aguantar y puedan aguantar esta avalancha. Pero, como dicen coloquialmente, después de la tormenta siempre llegará la calma. Y siempre que hay una tormenta en el mar, cuando uno ve que el mar está agitado, que se mueven, uno lo que tiene es que aprender a maniobrar para sostener y mantener el barco con control y que no quedemos a la deriva. Y en ese sentido, creo que las brújulas están funcionando bien, creo que los operarios en el barco están operando bien, hay tormentas, se está moviendo, pero tranquilos que yo creo que llegaremos a buen puerto, ojalá en el 2026, cuando el país entienda que este modelo, que es un modelo de oscuridad, de inseguridad, de falta de gerencia pública, centralista, ofensivo, porque son ofensivos con la región, tenga que recomponerse y que Colombia pueda seguir adelante. Muy bien, y yo le voy a terminar la entrevista y le agradezco mucho, señor fiscal, con otro dicho muy popular. Cada día trae su afán y en julio hablamos de los afanes futuros, ¿le parece? Hablamos de los afanes de futuro, cada día trae su afán, y decirle una cosa,
que a pesar de, a la gente, que a pesar de las dificultades que se están viviendo en muchas regiones del país, yo lo estoy viviendo al recorrer y conversar con gobernadores y alcaldes, la inseguridad es rampante. El desprecio a una figura tan importante como la familia hoy es rampante. Hemos venido desconociendo pilares que no se habían desconocido en el país. Y en ese sentido decirle a la gente que mantengan la calma, que hay que levantarse todos los días viendo igual el semáforo en verde y que tendremos entre todos el proceso de reconstrucción de un país, y que creo además que las regiones, sus gobernadores, sus alcaldes, la Fiscalía, la Procuraduría, las Cortes, le pueden seguir dando la mano a Colombia. Muy bien. Muchas gracias, señor fiscal general, y a todos ustedes un abrazo.